En 1860, Cuba, la más rica y poblada de las dos colonias que España le quedaban en América, comenzó a presentar dificultades, ya que al ser una de las principales productoras de azúcar, comenzó a competir con Europa y Norteamérica. Por esa razón, los hacendados exigían libertad de comercio, algo que la metrópoli se negó a aceptar por temor a una independencia. Además, el futuro de los esclavos, que por muchos años habían sido esenciales para la producción de azúcar, daba muy pocas esperanzas, pues había vuelto ilegal el tráfico de esclavos a raíz de los tratados firmados. Convencidos de que España no era capaz de conceder ninguna de las reformas que deseaban, los aires de independencia se hacían cada vez más fuertes en Cuba, bajo los ideales de filósofos como Félix Varela y poetas como José María Heredia, ya que visualizaban una Cuba libre y soberana, además que planteaban las posibilidades de anexarse a Estados Unidos, pues ante sus ojos simbolizaba progreso económico y democracia. En 1865, en España hubo cambios políticos y los liberales subieron al poder. La crisis económica internacional de 1868 hizo sentir sus efectos, obligando a una reducción de la cosecha de caña de azúcar. Resultado de ello, los grupos partidarios de la independencia decidieron que había llegado su momento y, rigiéndose bajo el lema "A España no se le convence, se le vence", dieron inicio. En regiones occidentales, las provincias Pinar del Río, La Habana, Matanzas y parte de las villas donde se encontraba el 90% de la riqueza azucarera, no querían enfrentarse a España, pero en las provincias de Oriente, Camagüey, así como el resto de las villas, al tener una economía más vulnerable, estaban dispuestas a luchar en contra. El contexto internacional jugó a favor de los ideales cubanos, pues el fracaso de Napoleón III en la segunda intervención francesa en México, la ejecución de Maximiliano y en España la disputa con la reina Isabel II motivaron al pueblo cubano, inicialmente al líder del movimiento rebelde. Céspedes tomó valor y apresuró la independencia el 10 de octubre. El gobierno colonial no se encontraba en condiciones de reaccionar, ya que una confusión política reinaba en España. A pesar de la derrota a la población de Yara, Céspedes tuvo tiempo de reclutar una banda de cubanos descontentos. El 18 de octubre atacó y tomó la población de Bayamo, demostrando así que era el líder de la insurrección. La caída de Bayamo movilizó a la población cubana, provocando que Oriente y Camagüey se levantaran en armas. A principios de 1869, el gobierno colonial se encontró en una rebelión cada vez más general. Había empezado la primera guerra de independencia en Cuba. La guerra duró 10 años y varios factores básicos favorecieron a los rebeldes. El apoyo de los campesinos y el conocimiento de los terrenos les daban fácil movilidad. Se volvieron expertos en guerra de guerrillas y su aliado más fuerte era el clima cubano. Las circunstancias políticas también fueron esenciales: la renuncia de Isabel II, el reinado de Amadeo de Saboya, la proclamación de una república, una segunda guerra carlista, provocando que el ejército no tuviera la atención necesaria para su lucha en Cuba. Con la lucha prácticamente del lado cubano y la tesorería agotada, España pensaba en acceder a la independencia cubana, pero el capitán general Martínez Campos logró dividir a los rebeldes mediante promesas de reforma. Además, en 1877 tomaron preso al presidente cubano Tomás Estrada Palma. En 1878, una comisión cubana presentó un acuerdo que fue firmado en Sanjón y un tratado de paz finalmente terminó con la Guerra de los 10 años. La guerra provocó la decadencia aristocrática en Cuba, lo que dio inicio a la penetración económica estadounidense. El comienzo de la Segunda Guerra de Independencia se centró en José Martí, el forjador de la Unión de los Patriotas Cubanos y fundador del Partido Revolucionario. Su popularidad creció a la par del partido, y su tarea fue unir a grupos militares con la finalidad de revivir el entusiasmo cubano, formando una base de unión entre ellas. Logra juntar dinero y, a pesar de los obstáculos estadounidenses, el 24 de febrero inicia los levantamientos en Oriente, pero José Martí muere en Dos Ríos y tras el suceso la sociedad civil pierde equilibrio. En Cuba, la Asamblea Constituyente de 1869 proclamó la República, promulgando una constitución liberal que abolía la esclavitud y aprobando la idea de anexarse a Estados Unidos. Sin embargo, el problema fue que el poder se dividió en civil y militar, condenando su lucha al fracaso. En 1874, muchos de los miembros de la élite, iniciadores de la guerra, Aguilera, Agramonte, Céspedes, ya habían muerto. Nuevos líderes radicalizaron la lucha, entre ellos destacaron el dominicano Máximo Gómez y el mulato cubano Antonio Maceo.
Los generales Gómez y Marceo organizaron un gobierno revolucionario en el que abolieron la autoridad civil, nombrando a Salvador Cisneros presidente y a Gómez y Antonio comandantes del ejército. Por su parte, España tenía al capitán Martínez Campos. El 22 de octubre de 1895, en Baragua, Marceo inició su marcha hacia la parte occidental. Gómez lo esperaba con un pequeño contingente en las villas. Las tropas habían recibido la orden general de quemar y destruir todo lo que pudiera generar ingresos al enemigo. Valeriano Weyler es el que continúa dirigiendo las tropas españolas. En diciembre de 1896, Weyler vence y mata al general Marceo, y el general Gómez intensifica la batalla, derrotándolo en mayo de 1897. Por su parte, Calixto García, comandante de Oriente, tomó las poblaciones de Jiguani y Victoria de las Tunas, haciendo que Weyler regresara a España con la batalla perdida. Estados Unidos persuade a España para que Ramón Blanco se nombrara capitán general y fuese enviado a Cuba, donde proclamaría la autonomía de la isla y nombró a varios autonomistas miembros del nuevo gobierno. Pues Cuba ahora se había vuelto de gran importancia para los intereses estadounidenses durante la presidencia de William McKinley, que veía con agrado la idea de una intervención en Cuba. Mientras tanto, en Cuba había manifestaciones debido al descontento que existía ante el nuevo orden establecido, y Estados Unidos entraría en acción al recibir el permiso el 24 de enero de 1898 de mandar un buque a Cuba, provocando una enemistad con España, lo que cobró intensidad con la explosión del buque que cobró la vida de 260 personas, culpando a España y encontrando un motivo para la guerra. El 11 de abril, el presidente McKinley perdió poder para intervenir en Cuba, y 5 días después el Congreso determinó: el pueblo cubano es y por derecho debía ser libre e independiente, y los Estados Unidos, por el presente, niegan cualquier disposición o intención de ejercer soberanía y jurisdicción o control sobre la citada isla. Además, afirmaban su decisión de dejar el gobierno y control de la isla a su pueblo, desatando la guerra, y serían apoyados por los cubanos, pues no veían amenaza en el ejército estadounidense. Durante la lucha, el ejército español perdió contra el estadounidense, obligándolo a pedir la paz. El 3 de junio de 1898 fue derrotada la escuadra española, dejando a las fuerzas norteamericanas entrar en Santiago. Tomás Estrada es colocado en la presidencia, con apoyo del general Gómez, y Wood se retira con las tropas estadounidenses. Estrada se enfrentó al descontento liberal, ya que opinaban que éste únicamente obedecía aún a las autoridades estadounidenses y españolas. Estrada tuvo que ceder y renunciar al no recibir apoyo americano contra los levantamientos en 1906, obligando a Estados Unidos a entrar a Cuba. Magún puso en marcha un programa de obras públicas para intentar apaciguar a los grupos políticos a través de empleos y puestos burocráticos, promoviendo un partido conservador y modificando las leyes electorales para hacerlas más eficientes. Prohibiendo la entrada a los cubanos, y España negociaría la paz. La firma del Tratado de Paz entre Estados Unidos y España se llevaría a París el 10 de diciembre, donde España ponía fin a su dominio en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Después del tratado, Estados Unidos se encargó de sacar adelante a Cuba de la crisis en la que se sumió después de la guerra. Se celebraron las elecciones municipales en Cuba. Con gran decepción de los norteamericanos, los candidatos nacionalistas ganaron en casi todas partes. A finales de enero de 1901, tras redactar una constitución basada en el modelo norteamericano, el general Wood expuso a la convención las exigencias concretas de los Estados Unidos. Entre ellas estaba el derecho de los norteamericanos para intervenir en Cuba. Así, hubo distintos presidentes cubanos, José Miguel Gómez y Alfredo Zayas, todos con una importante y vasta influencia estadounidense, y teniendo que sobrellevar levantamientos de grupos liberales en su contra. En 1925 se formó el Partido Comunista Cubano, teniendo conceptos marxistas. El nuevo presidente fue Gerardo Machado, quien se convertiría en un dictador, restringiendo las candidaturas a liberales, conservadores y populares. Machado se enfrentó a la crisis de 1929 y vivió levantamientos de varios grupos, entre ellos el Directorio de Estudiantes. Ejemplo de esto fue lo ocurrido en el Motín de Artemisa de 1930. Con los jóvenes, el movimiento en contra de Machado se radicalizó y Estados Unidos únicamente envió a Benjamín Sumner para apoyar a los opositores e intentar resolver la crisis económica.
Para el 12 de agosto, Machado renunció y abandonó la isla, llegando a la presidencia otros tantos con corta duración. Entre ellos destacaron Antonio Guitera, el cual recortó el poder estadounidense y fomentó el sindicato obrero y el voto a la mujer. El 17 de enero se proclamó presidente a Carlos Mendieta, con quien Jefferson Coffery hizo un tratado entre Cuba y Estados Unidos. Esto modificó la enmienda Plan. Las fuerzas nacionalistas, sociales y políticas desatadas durante el conflicto transformaron la isla y dieron comienzo a una nueva era. Los líderes, los partidos y las ideas que aparecieron en 1933 dominaron y controlaron los destinos de Cuba durante los siguientes 25 años. La sociedad cubana que Fidel Castro encontró en 1959 e incluso la subida al poder del propio Castro no pueden entenderse sin tener en cuenta los profundos efectos que la frustrada revolución de 1933 surtió en Cuba.